Haciendo uso de estos conceptos nuevos, propios del modelo inteligencia espiritual, empezaremos en el presente capítulo el reciclaje espiritual evolutivo, cuya necesidad fue presentada en 3.3.1.1 del capítulo tercero precedente. Para ello, es preciso introducir la propuesta de inteligencia espiritual sobre los genomas holísticos que veremos en el siguiente punto. Se solicita respetuosa y muy comedidamente al lector aflojarse los cinturones de seguridad, ya sea como religioso o fiel creyente practicante que no cree en la reencarnación, o como científico o tecnólogo que se resiste a admitir y abandonar su tradicional adherencia al reduccionismo materialista, o también como el caso de otras personas que tienen en su pensamiento sistémico la concepción estructural de la ciencia y de sus propias experiencias durante la vida misma, adquiridas e interiorizadas, como docente o investigador, o como ateo o agnóstico, o como persona inteligente y formada convencionalmente dentro de la cultura dominante en Occidente. El aflojarse los cinturones de seguridad es un deseable requisito para comprender esta parte de la propuesta de inteligencia espiritual, sin tener que sentir ningún sentimiento negativo que termine con rasgar las vestiduras de sus conocimientos adquiridos. Tan solo se trata de un ejercicio de reingeniería que complemente y llene significativos vacíos para mejorar el conocimiento de la cosmovisión ética de su vida y hacer que sus objetivos para el aquí y el ahora sean coherentes con la evaluación que le espera en el más allá. 4.3. La propuesta de inteligencia espiritual de los 4 genomas holísticos para el reciclaje encarnatorio. Nuestro modelo holístico propone que la mente del espíritu hace uso de 4 genomas para poder eliminar las limitaciones que el dogmatismo materialista de la ciencia contiene, ya que el ADN bioquímico no lo puede explicar para resolver las interrogantes que acabamos de exponer. La ciencia oficial no nos proporciona una respuesta. Por lo tanto, usando expresiones del propio Stephen Hawking, la ciencia oficial se ha convertido en una teoría inefectiva, pues no puede explicar lo observado ni puede con sus conocimientos hacer predicciones holísticas válidas de sucesos futuros. En el reino animal, en especial en el ser humano, existe un progreso mental que recicla encarnatoriamente, que hace mejorar a su especie, capitalizando para el siguiente ciclo todo el desarrollo perfeccionante, tetranivel y tridimensional de su mente. Para ello, la unión holística de los gametos o células sexuales es simultánea con la propuesta de inteligencia espiritual de la unión de 3 nuevos pares de gametos metafísicos o espirituales para formar con el ADN un conjunto de genomas holísticos. Al formarse físicamente el huevo o cigote con que se inicia el embrión físico, también se forma, con base a los 4 principios mentales, simbiotismo, sinergismo, fractalidad y holodinámica, explicados en el punto 4.1.1 del capítulo 4 de la mente del bloque teórico del libro tercero
de esta colección el metacigote, que iniciará la holodinámica configurativa del metaembrión espiritual, cuya mente contiene, además del conocido ADN, 3 genomas más, para un total de 4 genomas propuestos. Primero, el genoma bioquímico, que es el que todos conocemos. Es el ADN tomado integral u holísticamente para el crecimiento y renovación de las células del cuerpo, el mismo que es objeto de la genética en la ciencia oficial para estudiar y manipular la autorréplica celular a través de células madres y de la clonación. Dentro del holismo espiritual y físico de este genoma está su parte física de genes y cromosomas, como se describe en el punto 4.1 precedente. El aporte de inteligencia espiritual es indicar que en cada ADN, como macromolécula, está contenida indivisible y metafísicamente, por los principios mentales de simbiotismo y sinergismo mental, su parte espiritual de mente molecular protobiológica, la que tiene la capacidad de desarrollar, por los principios mentales de fractalidad y holodinámica, los fundamentos generales e inconscientes de las estructuras básicas de conciencia de las submentes cuánticas y biológicas de un nuevo ser, siguiendo las directrices de la submente evolutiva para desarrollar su proceso fetal y postnatal paralelo al físico. Segundo, el genoma periespiritual. Inteligencia espiritual propone la necesidad de este genoma para la transmisión de la información de la sabiduría fisiológica del cuerpo biológico y para darle forma a cada tejido y a cada órgano, cabeza, tronco, extremidades y demás partes del cuerpo. Pues nada hay en el genoma bioquímico del ADN que pueda explicar, por ejemplo, cómo las células de cada órgano o cada tejido sean tan diferentes para el hígado, riñón, pulmones, neuronas, etc. Y cómo la nariz de un hermano se parece a la del papá, mientras que la de otro hermano se parece a la de la mamá, y así la de cualquier otra parte del cuerpo, en su forma, tamaño, textura y color. En el punto 4.6 del bloque teórico del libro tercero de esta colección, en el capítulo del periespíritu, se explica la segunda interfase cuerpo-mente, cuyo desarrollo está originado por este genoma. Se recuerda que el periespíritu es una entidad complementaria al espíritu que contiene un sistema metafísico que, a modo de medio comunicador o de entidad intermediaria, hace llegar información a la submente cuántica y o a la submente biológica de cada ser, hasta la mente individual de cada célula y o molécula que respectivamente la conforma. También se recuerda que, según inteligencia espiritual, la integración del espíritu, que al desencarnar aún conserva el sistema ego-simbre, y el periespíritu conforman el alma, y el periespíritu permanece
durante la vida biológica en un espacio-tiempo mixto o conjugado, al estar encarnado, coincidiendo los espacios-tiempo físico y metafísico, como se explica en los puntos 1.3.1.1c y 4.6.2 del bloque teórico del libro tercero de esta colección. El genoma periespiritual, por el principio mental de fractalidad, que, como ya se explicó, a su vez contiene la capacidad dada en el principio holográfico, que dice que cada parte contiene la sabiduría del todo. Se integra durante la concepción holística del huevo o cigote embrionario con el genoma electroquímico para que, siguiendo las directrices de la submente evolutiva, formen. Primero, el cuerpo etéreo taquiónico o primer cuerpo periespiritual, que establecerá las conexiones por medio del fenómeno de resonancia armónica entre lo físico y lo metafísico de este cuerpo. A. Desde la mente cuántica de cada molécula como componente celular, con la mente biológica de cada célula correspondiente. B. Desde la mente biológica de cada célula que se forma con las submentes biológicas y cuánticas. Cada una tiene códigos informáticos comprensibles por las demás células del mismo tejido y las moléculas de la misma célula, respectivamente. C. Consolidando la formación de una red informática completa en el cuerpo fetal en formación, cuyas ramificaciones de ductos taquiónicos permitan acceder a, primero, la información directriz pertinente desde la submente biológica del ser multicelular a cada célula de cada tejido, de cada órgano y de cada sistema. Segundo, la información directriz pertinente desde la mente biológica de cada célula a la mente cuántica de cada molécula, a través de la parte del periespíritu en el interior de la célula, que tiene su correspondiente periespíritu celular para desarrollar la fisiología del metabolismo y anabolismo celular. Tercero, la información directriz pertinente desde la submente cuántica del ser multicelular, vía el periespíritu celular. De allí al periespíritu molecular de la molécula correspondiente para que se compongan o descompongan los nutrientes y los desechos celulares, respectivamente, para que se descarguen o carguen los tractos sistémicos respectivos, neurológico, digestivo, sanguíneo, inmunológico, hormonal, etc. D. La red consolidada en el punto C anterior obedece a una estructura de ductos taquiónicos, que es el cuerpo etéreo periespiritual en sí, que se va formando a partir de las directrices de la submente cuántica, que se desarrolla por instrucciones del genoma psicoespiritual para servir como un sistema de plantilla o de andamio para que cada molécula ocupe espacialmente el lugar físico correspondiente y tenga la morfología respectiva para la formación de, primero, la morfología biológica correspondiente, interna y externamente,
de cada clase de célula, tejido, órgano, sistema, parte interna y externa del cuerpo físico, con las peculiares características filogénicamente heredadas del aporte aleatorio de los progenitores. Segundo, la distribución espacial de la forma y el desplazamiento a nivel cuántico de iones, proteínas, enzimas, hormonas, péptidos, neuropéptidos, neurotransmisores y proteínas para suministrar los compuestos sanguíneos de alfa-globulina, beta-globulina y gamma-globulina, etc. Segundo, la formación de los otros 6 cuerpos periespirituales y sus respectivas ramificaciones, los 7 chakras mayores y los otros chakras secundarios, terciarios y cuaternarios en la formación del periespíritu fetal y postnatal. Tercero, en el caso de haber un precursor espiritual, se realiza la recepción de sus chakras causales para simbiotizarse con los chakras ya formados en el nuevo periespíritu en formación, a partir del genoma evolutivo que se explicará en el numeral 4.4.4, proceso que se lleva a cabo por la integración de los chakras respectivos para la conexión de las submentes respectivas del precursor espiritual. Según Barbara Ann Brennan y Valerie Hunt, cuyos datos profesionales se hallan en Internet, esta recepción sucede durante el 4º mes de gestación embrionaria humana, de acuerdo al diseño preencarnatorio, en el cual está decidido si el nuevo ser va o no incluir un precursor espiritual. Cuarto, el proceso periespiritual que se inicia durante el proceso fetal continúa toda la vida biológica. Se hace por los chakras mayores que decodifican de un código a otro los pensamientos de las 4 submentes en forma de prana interno, que fluirá en doble vía de comunicación como vibro-información de cada submente en comunicación con las otras 3, por los cuerpos y meridianos periespirituales hasta los canículos endoteliales de cada glándula, órgano y tejido. Quinto, el transporte de la energía tardiónica interna es expresada en el saber cómo, con el propósito inteligente de crecer el embrión, como vibroinformación reducida en códigos cuántico y biológico desde los chakras mayores que codifican los pensamientos provenientes de las 4 submentes. Este proceso se inicia en la etapa fetal y continúa postnatalmente durante toda la vida biológica, y pudiera corresponder en una adaptación libre de inteligencia espiritual al inconsciente encastrado del modelo de Ken Wilber de la psicología transpersonal. Wilber no da suficiente información que defina sus inconscientes. Para que las instrucciones traducidas al código biológico por los chakras mayores lleguen a las mentes de cada una de las células según corresponde a la fisiología y al complejo proceso metabólico y de renovación celular evo-psico-biosomático sistémico, y viceversa, por retroalimentación
soma, bio, psico, evolutivo, sistémico. B. Para que desde la mente de cada célula se impartan las instrucciones traducidas por las chakras mayores al código cuántico dirigida a la mente de cada molécula que la compone, así como al conjunto sistémico que a su vez imparte las instrucciones a cada célula correspondiente y a cada molécula externa con que entra en contacto, como nutriente o toxina, sea en estado sólido, líquido o gaseoso. Tercero, el genoma psicológico. Inteligencia espiritual considera necesario darle categoría de genoma al mecanismo holístico neuropsicológico que desarrolla la formación de los factores del carácter y del temperamento de nuestra idiosincrasia como componentes heredados de la personalidad que completa la funcionalidad del ego. La formación de este componente está compuesta de una mezcla aleatoria de un 50% por progenitor de determinadas características para el nuevo ser. Es decir, que este genoma proporciona el aporte inicial de las directrices que programarán la gestación fetal de la formación de las estructuras básicas de conciencia de la parte del yo consciente de la submente psicológica o ego, bajo sus tres principios explicados en el punto 6.1 del bloque teórico del libro tercero de esta colección, con el propósito de conciliar con los términos tomados de las propuestas de Ken Wilber y de Michael Washburn de la psicología transpersonal. En adaptación libre de inteligencia espiritual, la submente psicológica surgiría, como surgen las otras tres submentes cuántica, biológica y evolutiva, del fundamento general del inconsciente para formar el inconsciente sumergido. Este, postnatalmente, se integra asociativamente con el genoma evolutivo para formar el sistema ego-simbre en el inconsciente emergente. En este nivel, el sistema ego-simbre, conformado por la interacción de la submente psicológica con la submente evolutiva, participará por medio del periespíritu para complementar las directrices de la submente biológica para el desarrollo de los cientos de miles de circuitos neuronales sinérgicos, CNS, del cerebro en formación que dispondrá el nuevo ser desde los últimos meses de su vida fetal y que acabará de consolidarse durante la niñez. Conviene aclarar que en el modelo de inteligencia espiritual, el uso de los términos prepersonales originados por Wilber y Washburn, ver mis comentarios en tercero.g.45 del libro tercero de esta colección, para 5 estados de inconsciencia: el fundamento inconsciente, el inconsciente arcaico, el inconsciente sumergido, el inconsciente encastrado y el inconsciente emergente. Tiene un superficial propósito comparativo que demuestra la necesidad holística de establecer coherencias prepersonales equivalentes, que hasta hoy la ciencia convencional no lo hace
y que requiere mayor investigación. Estos términos para inteligencia espiritual no necesariamente tienen el mismo significado original concebidos por Wilber y Washburn, ya que entre ellos mismos también se discuten diferencias conceptuales. Obviamente ellos desconocen el modelo de inteligencia espiritual que, desde el origen de la creación universal, hasta ahora oficialmente admitida como el Big Bang, profundiza hasta explicar todo el proceso evolutivo del sistema ego-simbre que se integra a la mente cuántica, para posteriormente dar origen a la mente biológica y continuar reciclando todos los genomas juntos. Este concepto seminal de la mente cuántica de las partículas permite darle un significado sistémico integral al modelo de inteligencia espiritual, para los propios significados de cada etapa secuencial del proceso de la concepción de cada ciclo de vida, a partir de lo prepersonal, pasando por lo prenatal, natal y postnatal. Proceso en el que las estructuras básicas de conciencia del espíritu se forman y salen del estado inconsciente al estado funcional consciente, lo que en parte se haría a través de lo que Wilber llama el inconsciente emergente, para que al final del proceso se llegue a hacer uso de lo que inteligencia espiritual llama el control de la lucidez de pantalla de la conciencia del sistema ego-simbre. En el desarrollo de la personalidad del ego de cada quien, a través del proceso de desarrollo de las estructuras básicas de conciencia del inconsciente sumergido y del inconsciente emergente, estos factores son moldeados por acción de los estímulos recibidos en determinadas circunstancias, en especial durante la vida fetal y la primera infancia, potenciándose o excluyéndose determinadas características y atributos mentales heredados, como arquetipos y sombras personalizadas, que contendría la parte psicológica del fundamento general del inconsciente, que dio origen al inconsciente sumergido, como el principal componente que se desarrolla a partir del genoma psicológico. Adaptando el inconsciente sumergido en el modelo de inteligencia espiritual, este se conforma por nuevas estructuras básicas de conciencia del ego desarrolladas durante el proceso fetal, a partir del genoma psicológico. En la mente del ser, el consciente sumergido formará parte del inconsciente emergente, que contiene las estructuras básicas de conciencia del sistema ego-simbre. Mientras que, como vimos en el numeral 4.3.2.5 anterior, el inconsciente encastrado surge del genoma periespiritual contenido en el fundamento general del inconsciente, para desarrollar el sistema conformado por las submentes cuántica y biológica, que actuando, como se explica en los numerales anteriores 4.3.2.1 y 4.3.2.2, nunca
emergen a la lucidez de conciencia, por lo que no participan del inconsciente emergente. Sería el inconsciente emergente el que procesa la información sensorial que recibe los estímulos del mundo exterior y que el feto capta con sus incipientes sentidos auditivos y táctiles durante el periodo de gestación. Así, en el cerebro del feto se van formando las conexiones neurológicas o CNS y sus correspondientes conexiones gliares o CGS, que van adquiriendo la impronta correspondiente a las propiedades psicológicas del carácter o temperamento heredado de ego y simbre para volverse parte del consciente emergente. Muchas de las conexiones neurológicas y conexiones gliares serían destruidas por falta del adecuado estímulo para conservarlas o desarrollarlas durante los primeros 4 años de la primera infancia. Pero gracias a la dinámica actividad de plasticidad neurológica muy activa a esa edad, también se lograría un rápido desarrollo de nuevas conexiones neurológicas y sus correspondientes conexiones gliares, que responden a las necesidades de las nuevas estructuras básicas de conciencia en desarrollo del adecuado estímulo formativo. Ojalá que no sean destructivamente traumáticos en esta crítica y determinante etapa de la niñez. Así, el inconsciente emergente se concibe como el estado de transición de convertir el estado inconsciente de las estructuras básicas de conciencia del simbre y del ego en submentes ya con estado funcional consciente. Cuarto, el genoma evolutivo es, en orden de importancia, la parte principal de la propuesta de los genomas holísticos de inteligencia espiritual, pues permite el reciclaje del resimbre que se perfecciona en cada ciclo encarnatorio. En otras palabras, es el encargado del direccionamiento mutacional de los otros 3 genomas y perfectible de las estructuras básicas de conciencia permanentes del simbre. Está constituido por las diferentes capacidades mentales adquiridas de los progenitores, que se transfieren autosuficientemente en una proporción de mitad y mitad aleatoria a cada nuevo ser. Este la recibe para cada dimensión mental, conocimiento, sentimiento y voluntad, con el objeto de conformar las 4 submentes espirituales completas, con cada una de estas dimensiones en cada nivel mental, cuántico, biológico, psicológico y evolutivo. Es decir, que este genoma, que se forma por una mezcla aleatoria del 50% del simbre de cada progenitor, contiene el grado evolutivo del resimbre o dharma correspondiente. Este genoma es la clave programática para continuar el progreso de la formación de las estructuras básicas de conciencia del simbre, que contendrá la expresión total del grado de perfección de la capacidad evolutiva mental desarrollada durante todos los reciclajes habidos en cada progenitor.
Cada nuevo resimbre tendrá el potencial fractal y sinérgico de desarrollar nuevas estructuras básicas de conciencia permanentes a partir de la madurez evolutiva recibida. El potencial evolutivo ejercerá su acción en el desarrollo de las submentes cuántica, biológica, psicológica egoica y evolutiva altruista, de acuerdo a la acción de las leyes espirituales universales. Explicamos más sobre el nivel evolutivo de la mente y las 4 submentes en el bloque teórico del libro tercero de esta colección, especialmente en el numeral 2.1 y los capítulos 1, 4, 5, 6 y 7. Este genoma evolutivo hace innecesario la fusión de precursor espiritual alguno, pero también tiene la capacidad de fusionarse con este durante la vida fetal, si es que así lo asignaran los arquitectos divinos. Recordemos que el genoma psicológico para el ego y el genoma evolutivo para el simbre conformarán el sistema ego-simbre. Comparativamente, provienen básicamente del fundamento general del inconsciente propuesto por Ken Wilber, que también contiene los genomas periespirituales y bioelectroquímico que inteligencia espiritual integra. En caso de existir un precursor espiritual, como lo explico más adelante en los numerales 4.8.7 y 4.9, este recibiría el nombre de inconsciente arcaico. Las estructuras básicas de conciencia de su simbre se integrarían a las que resulten del genoma evolutivo para formar conjuntamente el simbre de la mente del nuevo ser. Por lo explicado en el numeral anterior, como parte del fundamento general del inconsciente, el genoma psicológico pasa por los estados del inconsciente sumergido y del inconsciente emergente. Este último estado es de transición que tienen tanto las estructuras básicas de conciencia del simbre como del ego, para formar las submentes conscientes del sistema ego-simbre. Así, cuando se llega al estado consciente, la conciencia del ego toma el control natural de la lucidez de pantalla, explicado en el numeral 6.3 del bloque teórico del libro tercero. En el caso del simbre, además de sus funciones de evolucionar entrópicamente las submentes cuántica y biológica, metaentrópicamente su conciencia está latente dentro del sistema ego-simbre, actuando en forma de intuición o sexto sentido, pero sin acceder a la lucidez de pantalla, hasta que adquiera la capacidad de despertar y trascender el ego, para lograr ser el observador y controlador del ego, y tomar el control de la lucidez de pantalla cada vez que se requieran reflexiones, decisiones y acciones de orden trascendentes. Una minoría de adultos que llegan a la madurez espiritual puede acceder con el simbre a la lucidez de pantalla, primariamente a través de la meditación, para que
en estados post-meditativos puedan trascender con facilidad el ego y tomar oportunamente el control de la lucidez de pantalla en el aquí y en el ahora, tal como se explica en el bloque teórico 4.2 del presente libro, principalmente en el numeral 4.2.3.1 y complementariamente en el numeral 6.3 del bloque teórico del libro tercero de esta colección. Este será un proceso que se puede iniciar con la niñez. Es precisamente parte de la tarea que Inteligencia Espiritual está preparando a través de un proyecto pedagógico para la formación integral. Soy consciente de que hay múltiples escollos por vencer, principalmente porque la mayoría de los humanos carecen del adecuado estímulo motivador para querer despertar el simbre y trascender el ego. Hay que persistir hasta que se llegue a desarrollarlo, pues de ello depende poder salir de la pobreza espiritual como enfermedad social que aqueja en todo el mundo, tanto a quienes socioeconómicamente son ricos o pobres. En síntesis, los 4 genomas propuestos son resultantes del aporte aleatorio, fractal y holodinámico en un 50% y 50% de la información acumulada por cada espíritu progenitor en todas sus existencias evolutivas. Recordemos que, por lo explicado en el numeral 4.1.1 del bloque teórico tercero del libro tercero, bajo el principio de holodinámica mental, el conocimiento reciclante de cada especie psicobiológica está fractal y holísticamente contenido en el desarrollo de cada uno de los 4 diferentes genomas de la mente del cigote para monitorizar el crecimiento embrionario del respectivo feto y su posterior consolidación durante la niñez y el resto de la vida biológica.